agradecido, ¿verdad? Una vez más con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar reunidos, poder compartir su palabra. Digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Dice que vamos a leer un par de textos, un poquito viene variado en el Señor, ¿verdad? El primero es un Marcos 5, 24. Si lo leyéramos desde el 21, es cuando Jesús va, que lo anda buscando para ir a sanar a la hija de Jairo. De Jairo es, ¿verdad? 5. Sí, la hija de Jairo. Pero eso no lo vamos a leer todo, eso solo vamos a leer lo de la mujer del flujo de sangre. Vamos a evitar a omitir esa parte. Pero después ustedes lo pueden leer en su momento, ¿verdad? Porque básicamente lo que quiero que entendamos en el Señor son ciertas cosas que puso el Señor aquí. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, dice ahí 5:24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Cuando dice fue pues con él, es que fue para donde la hija de Jairo. Pero esa parte está al principio y está al final, pero solo vamos a llegar en el término en medio de la mujer del flujo de sangre ahí. Pero una mujer dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Allí es donde quiere el Señor que entendamos. Esta persona tenía 12 años de flujo de sangre. Tenía 12 años de estar yendo a los médicos. Me imagino en aquel entonces médicos, curanderos, brujos, que había, me imagino, de todo. Y dice aquí, y había sufrido mucho de muchos médicos. Oiga bien, sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, no dice ahí que los médicos la habían curado. Solo que quiero que entiendan que los médicos lo que hacen es, generalmente en la tierra, es como algo así como paliativos, como dice la hermana Linda, pero en realidad ellos no pueden resolver nada. Ellos no curan. El médico por excelencia se llama Jesucristo. Lastimosamente todo el mundo no todo el mundo le cree, solo cierta gente, y por eso pues a cierta gente es la que cura, porque podemos ver ahí, ¿verdad? Dice ahí, y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, porque el médico, ¿qué es lo que hace? Cuando usted va, por ejemplo, tal vez a los médicos, ¿cómo se llama esto? Como en los hospitales o los centros de salud, tal vez no creo que sea mucho, aunque aún siempre sufren ahí, porque cuesta que los atiendan, me imagino, no creo que sea tan fácil. Pero los demás médicos generalmente, yo he tenido experiencias de ver personas, no sé ustedes si la han tenido, donde están sacándole como vamos a decir, todo el dinero, y una vez que ya miran ellos que como que dicen que ya no se le puede sacar más, ya entonces le dicen a la familiares, miren, yo creo que mejor es que se lo lleve para su casa y esté los últimos días ahí tranquilo. Pero lo pudieron haber dicho eso desde un principio. Pero primero lo que hacen es estarle, como dice la gente normalmente así en el mundo, ordeñándolos, o sea, sacándoles toda la plata, porque eso es lo que podemos ver aquí. Repito, desde el 25 ya, parejo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, esa mujer, generalmente así hacemos casi todos al principio. Llegamos a Jesús cuando ya no hallamos dónde. Cuando ya llega el médico y le dice, mire, usted no tiene cura. O tal vez le dice, usted solo tiene tanto tiempo de vida. Hasta ahí la gente viene y reacciona y va a Jesús. Miren, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, cuando es un propósito para una enseñanza de parte del Padre, debemos de entender que en vez de mejorar, va a empeorar. Hasta que llegue. Me trae en memoria ahorita el Señor el caso del rey Nabucodonosor. Sí es el nombre, ¿verdad? Nabucodonosor. Ese rey, hasta que alzó los ojos al cielo, fue restaurado. ¿Qué significa? Que mientras la persona no llega a los pies del Señor, va a estar emproblemado. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, o sea, cuando escuchó la palabra, eso es lo que debemos de entender. Cuando nosotros escuchamos de Jesús,
cuando escuchamos que Jesús es un Dios de sanación, vámonos a Él. Casualmente ayer en mi pueblo, en Yarumela, cuando dábamos la palabra, el Señor permitió mencionar lo que Él hizo en mi vida. Yo me tomaba 7 pastillas diarias, yo lo he mencionado acá, y también me permitió mencionarlo allá. Y una vez que le creí y que le dije, Señor, usted es un Dios de sanación, pues sáneme. Y le creí. Y aquí estoy, ya llevo como unos 7 años, creo 8 años, ¿verdad? Que el Señor me quitó las pastillas que yo me tomaba. Pero cuando nosotros creemos en Él, antes de eso, la gente va a seguir en ese montón de tribulaciones. Y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella pudo haber sido salva sin necesidad de haber gastado todo lo que gastó. Porque miren, ¿qué pasó aquí? Le dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, estaba creyendo ella ahí. Y lógicamente dice el Señor en su palabra que todo el que cree, recibe. O todo le es posible. Luego nos dice en el 29, y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel, miren lo que dice aquí, de aquel azote. Debemos de entender que la gente no vaya a creer o vaya a estar pensando que cuando tiene una situación es como que dice, por casualidad. Es porque algo el Señor está tratando en su vida. Miren, que estaba, dice, sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo, dice, en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? O sea, mi manto es ese, debemos de entenderlo, ¿verdad? Entonces Jesús no es que no sabe quién lo tocó. Jesús sabe claramente quién fue el que lo tocó. Lo que pasa que podemos ver en este caso, ella quiso agarrar su milagro sin declarar su pecado. Porque eso es lo que nos enseña el Señor. Miren, luego aquí dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, ellos decían, no entendían que Jesús está hablando porque poder había salido de él. ¿Estamos entendiendo? Entonces luego dice, pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, o sea, él preguntando, pero ya sabía, solo quería, como dice, voy a ver en realidad si reconoce su pecado, porque lo dice en el 33, mire. Entonces la mujer temiendo, dice, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo todo, ¿qué dice aquí? Toda la verdad. O sea, se confesó, nos damos a entender. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando los ladrones de la cruz, uno de ellos le dice, nosotros a la verdad merecemos, porque hemos hecho esto, hemos robado, hemos pecado, hemos hecho de todo. Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano? Es confesar ante el Señor Jesucristo, que sea Él para que pueda limpiarnos y borrarnos de todas las maldades y iniquidades que nosotros habíamos hecho. Dijo toda la verdad, o sea, no se quedó encubierto solo recibiendo el milagro. Eso es lo que queremos que entendemos. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Miren que aquí dice, por ejemplo, tu fe, pero recordemos que si hemos leído la Escritura, que la fe no es de nosotros, la fe es del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, pero es puesto en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos. O sea, el Señor puso la fe en ella para quitarle ya esos 12 años que tuvo de esa enfermedad o de ese azote, como aparece en la Escritura. Tu fe, dice, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu, miren, de tu azote o de tu pecado, de tu azote. Estamos entendiendo. Entonces debemos de entender que necesitamos confesarnos, pero antes necesitamos reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestros pecados. Fíjense que ahora quiero que en el Señor, ¿verdad?, leamos un Marcos 9:19, lo vamos a leer desde 19 hasta el 25. Aquí quiero que entendamos algo en el Señor, que a veces nosotros pedimos cosas y decimos, a veces, yo era uno de ellos que decía, pero ¿por qué será que no se me cumple? ¿Por qué será que le pido y no sucede lo que estoy pidiendo? Y aquí el Señor nos demuestra esa parte, pero no todo el mundo tiene esa, ¿cómo sería cuando alguien dice cuando le falta la fe? ¿Cómo se? Como sí, que no mencionan que son incrédulos. Nosotros debemos de ser honestos porque no podemos engañar ni al Padre, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, a ninguno.
Miren lo que nos dice aquí. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula. Miren, ¿cuál es el problema aquí? Miren, la incredulidad, el no creer. Eso es lo que quiero que entendamos. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar traérmelo? O sea, aquí quiero que entendamos en el Señor que antes de estar haciendo las cosas que a Él le agradan, nos trata como incrédulos. Y se incomoda, que a veces la gente dice, pero es que Jesús es un Dios de amor, sí, pero se incomoda cuando mira tanta dureza en nuestros corazones. Miren, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, no está diciendo, hijito, ¿y por qué no está? No, ahí está, miren, en una pregunta como un poquito fuerte, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, traérmelo, dice ahí, porque era para curar a un niño como de, ¿cómo le llaman eso cuando la gente cae? Como ataques, decimos nosotros que le pega, epilepsia, correcto. Entonces quiero que entendamos que el Señor sabe cuando enteramente nosotros estamos con Él. Él sabe cuando nosotros enteramente le creemos o cuando no lo creemos. Porque luego nos dice aquí, nos enseña, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió, dice, con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumaraje. O sea, es cuando la epilepsia, ¿verdad? Jesús preguntó, dice, al Padre. Esta parte quiero que entendamos, miren. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces, dice, le echa en el fuego y en el agua para matarle. O sea, ustedes saben que si un epiléptico cae en el fuego, no se puede levantar, se quema. Y si cae en el agua, igual, se ahoga. Si no anda con alguien que lo anda cuidando, se ahoga. Eso que tenemos que entender. Pero si puedes, le dice el Padre a Jesús, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oiga bien. Pero miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, eso se lo está diciendo al Padre. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué nos enseña el Señor a través de la palabra? Que el papá estaba pidiendo el favor, digámoslo, el milagro, pero no estaba creyendo. Porque lo demuestra aquí luego donde le dice él, mire. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, él no estaba recibiendo el milagro porque no estaba creyendo. Pero luego le dice aquí, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Oiga bien, creo. Pero también manifiesta aquí, ayuda mi incredulidad. O sea, lo está manifestando, sí te creo, pero de aquí para allá. Pero internamente no creo. Entonces aquí le está pidiendo él, ayuda mi incredulidad. Entonces debemos de entender que cuando nosotros pedimos algo y no tenemos la suficiente fe o confianza, bueno, la fe es todo. Si no tenemos esa fe, entonces que le pidamos a Él para que Él nos ayude, miren, y podamos recibir el milagro. Quiero que entendamos. Ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio, dice que la multitud se agolpaba, reprendió, dice al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces debemos de entender que debemos de creer. Y si nos falta incredulidad, pues entonces creer, que decirle a él que nos quite, que nos ayude a esa incredulidad, porque solo él nos puede ayudar. Luego quiero que entendamos, es un Lucas 9, 51 y 56, ¿verdad? Quiero que entendamos una parte ahí, es cuando Jesús o cuando el Padre nos da a nosotros como llamémoslo el poder, ¿verdad? En Él, pero a veces no lo saben utilizar o lo utilizan para cosas que enteramente no edifican. Y eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Miren, cuando se cumplió el tiempo, dicen que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea, iban a preparar porque Jesús ya estaba como en las partes finales, porque él tenía que ser para las Pascuas. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad?
ya estaba en las partes finales, todavía preparativos. Pero él mandó a Jacobo y a Juan a que fueran a preparar. Pero ¿qué sucedió en esa trayectoria o en ese camino? Miren, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, no lo recibieron a ellos. Y como ellos eran los que andaban con Jesús, eso es lo que nos demuestra la palabra, ellos querían, no sé, de que los recibieran, no sé de qué manera. Entonces, porque como eran los que andaban los discípulos de Jesús, y cuando no lo recibieron, ellos se sintieron ofendidos, llamémoslo de esta manera. Porque miren lo que nos dice la palabra. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, ¿verdad? Y luego el 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron a Jesús, ¿verdad? Señor, oiga bien lo que les dice él aquí. Ellos, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Eliseo y los consuma? ¿Estamos entendiendo? O sea, ellos estaban actuando de una manera con una prepotencia porque no habían sido recibidos. No fueron con humildad, decir de repente, Jesús, mira, no nos quisieron recibir. No sé por qué, pero no nos quisieron recibir. Sino que ellos llegaron con esa altivez, con esa prepotencia. Señor, ¿quieres que mandemos, dice, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumamos? Si ustedes han leído la escritura, Elías iba subiendo una montaña y habían, parece que eran 50 muchachos que le decían, calvo sube, calvo sube. Entonces, como él le dijeron calvo, se enojó y los maldijo. Y cuando los maldijo, le salieron yo no sé cuántos osos y mataron 42 de ellos. Entonces debemos de ver que el Señor a veces limita, porque a veces la gente como la gente terrenal, con el poder lo usa de una manera que no es la adecuada, porque podemos ver que él, por ejemplo, en ese momento mató 42 y luego después fue demandado y lo mandó a traer el rey en ese entonces y mandó 50 soldados más uno. ¿Por qué digo más uno? Porque eran 50 soldados más el jefe. Y le dijeron que bajara y le dijeron, hijo del Altísimo, de Dios, creo que le dice ahí. Entonces dice, si soy hijo del Altísimo, que descienda fuego. Y en esa parte se echó 100 más, 50 primero y 50 después. Entonces quiero que entendamos el Señor, que el Señor nos demanda ahí, si quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consumamos. O sea, querían acabárselos a ellos. Pero podemos ver cómo el Señor los reprende. Quiero que entendamos. Miren lo que les dice en el 55. Entonces volviéndose, él los reprendió, miren, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sos. O sea, porque estaban actuando en una manera, llamémoslo, con el espíritu de Jesús, y luego después estaban haciendo las cosas con un espíritu del que no es digno mencionar. Porque aquí dice, miren, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, estaban queriendo actuar bien, pero haciendo el mal. Y de repente podían, digamos en ese caso, de repente habían hijos ahí. Y Jesús no vino a que se perdiera ninguno. Y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué lo manifiesta luego aquí en el 56? Miren, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces podemos ver, Jesús, ¿por qué les reprendía? Porque él vino a salvar las almas, no a perderlas. Y ellos querían eliminar a esa gente. Entonces podemos ver aquí, porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y si leemos el Juan 3, 16, ¿no? Ya vamos a leer, vamos el 16 y 17. Luego vamos a continuar con otro texto. Porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha venido para darnos vida eterna a todos, a usted, a mí, a todos los hermanos. Y luego miramos el 17. Porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces podemos ver, él no vino como querían hacer Jacobo y Juan, exterminar a eso. No, él vino
para salvar nuestras almas. ¿Estamos entendiendo? Y luego, pues, como hemos leído también ese 18, y lo vamos a leer ahorita, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Miren, tan simple, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de mi Padre. O sea, ¿quién es Jesús? Y con este terminamos. Un Lucas 6:43. 6:43. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Lo vamos a leer hasta el 45. Miren, no es buen árbol, dice, el que da mal fruto, ni árbol bueno el que da buen fruto. Oiga bien, porque cada árbol se conoce por su fruto. O sea que si usted es buen árbol, va a dar buen fruto. Pero si es mal árbol, va a dar mal fruto. Aunque quiera en algún momento querer demostrar algo diferente, no puede. Porque si ya tiene la parte que es mal fruto, pues donde quiera va a dar en su momento, va a sacar lo que tiene en su corazón. Amén. Porque cada árbol, dice, se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Estamos entendiendo? El hombre bueno, dice, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, al revés, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, va a sacar lo malo. Nada más que aquí está al revés, solo estoy mencionándolo de dos maneras. La primera, repito, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Entonces, pongámoslo al revés. El hombre malo, de mal fruto de tesoro de su corazón, ¿qué saca? Va a sacar lo malo. Entonces, si es bueno, se va a tener que ver. Y si no, pues igual. Repito nada más. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, miren, saca lo malo. Lo que estábamos repitiendo aquí es lo mismo. El hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Muchas veces lo hemos mencionado, que podemos ver y conocer cuando la gente tiene abundancia del Señor en su vida. Si usted habla con Él, casualmente la vez pasada andábamos con Irra en un viaje, era verdad, Irra. ¿Y qué es lo que hicimos en el Señor? Hablar del Señor. Entonces nosotros, donde sea que estemos y andemos, debemos de andar haciendo lo que siempre Jesús anduvo. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Siempre hablando del Padre Celestial. Y dice él en un Juan 17, pero no me acuerdo el texto, donde dice él, está como por el 17, 18, por ahí, donde dice, así como mi Padre me envió, así mismo yo los envío. ¿Y a qué los envió el Padre? Hablar del Evangelio. ¿Y a qué los envió Jesús? Igual hablar del Evangelio. Y esto es lo que tenemos que entender. Hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón, a través de tu Santo Espíritu, y me permitas ser hacedor de esa palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida, que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que son bendecidos.